Dios me los bendiga, apreciados hermanos. Muy buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches. Con las disculpas del caso, estamos saliendo con unos minutos retrasaditos, pero aquí estamos nuevamente, mis apreciados hermanos, para escuchar la preciosa palabra de Dios que nos tiene preparado para esta noche. Quiero pedirte que me acompañes, por favor, en esta oración para dejar este momento en las manos del Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te agradecemos en esta noche, Señor, por regalarnos nuevamente este tiempo precioso de aquí delante tuyo, Señor, y por dirigirnos, Señor, a la audiencia, Padre Santo, que nos escucha en diferentes partes de la tierra. Gracias, Padre Celestial. Bendice, Dios eterno, que tu palabra en esta noche pueda traernos esperanza, Señor, pueda traernos vida, pueda traernos, Señor, consuelo, pueda traernos, Señor, ánimo, bendito Dios, para seguir bregando en esta ruta, Señor, rumbo a la patria celestial. Te agradecemos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, que mientras se predica tu palabra, Señor, oh Dios, el poder de Dios, Señor, esté siendo manifestado en las personas que nos oyen, Señor. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta noche, queridos hermanos, quiero tratar el tema titulado Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. El hombre ha rechazado por lo general todas las cosas que son buenas y ha rechazado asimismo al mismo Creador. La historia nos lo refiere. El hombre tiene por lo general una inclinación a lo malo. Tiene un deseo de hacer y satisfacer sus propios deseos de su naturaleza humana. Pero también es cierto, queridos hermanos, que el Creador, Jehová de los ejércitos, ha venido haciendo toda una vida, un llamado, un seguimiento. De alguna u otra manera, Él ha usado mecanismos para poder atraer la atención del hombre, del ser humano. Y Dios usó diferentes herramientas. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de poder reprender y de dar juicios sobre la humanidad, sobre pueblos, sobre naciones, o sobre familias, o sobre personas. Dios siempre estuvo de alguna o de otra manera, amados hermanos, pero el hombre ha sido reacio, el hombre ha sido ajeno, el hombre ha sido indiferente al llamado de Dios. Esto de las pandemias, esto de las dificultades que ha vivido el mundo, no es de ahora, mis amigos. Este es un asunto de generación tras generación, desde que ha existido la historia humana. Amados hermanos, Dios siempre ha querido hacerle bien al hombre, ha querido llamarlo al ser humano para que éste comprendiese lo importante que es su vida, lo importante que Él representa, que tú significas, porque tú eres el diseño perfecto del Señor y Dios te ha diseñado para que seas una persona con logros, con éxitos en esta vida y un día en el más allá. En relación a todo esto, quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Amós, capítulo 4, desde el 4 hasta el 13, encontramos precisamente este tipo de reacciones de parte del pueblo de Dios, llamado Israel. Pero esa misma actitud del pueblo de Israel ha sido la actitud de todas las generaciones hasta este tiempo. Nuestra generación no está excepta de las malas actitudes, de las malas respuestas o inadecuadas respuestas que le ha dado a Dios. Veamos, por favor, lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, dice la palabra que ofrecían sacrificios a los ídolos, cuando en realidad ellos estaban prohibidos de ofrecer sacrificios a los ídolos. Pero ellos siempre hicieron lo contrario. Versículo 4. Les contesta Dios a través del profeta y le dice a Israel: adelante, ofrezcan sacrificios a los ídolos en Betel. Continúen
desobedeciendo en Gilgal. Ofrezcan sacrificios cada mañana y lleven sus diezmos cada tercer día. Sigan haciéndolo, le dice el Señor. No porque el Señor les está dando carta abierta a que vayan a pecar. No lo entendamos de esa manera. Entendamos aquí que hay una reacción de parte de Dios de contrariedad contra su pueblo. De adelante, en vista de que ustedes no quieren hacer las cosas buenas, no quieren escuchar mi voz, no quieren someterse a mis mandamientos, bueno, sigan, les doy carta abierta, hagan lo que ustedes quieran. Y ellos sacrificaban y sacrificaban cultos, honores a los dioses falsos de alrededor. También presentaban ofrendas de gratitud a Dios, escuchen, con pan leudado cuando no deberían hacerlo. En el libro de Éxodo capítulo 12, Dios prohibió al pueblo presentar ofrendas con pan leudado. ¿Por qué? Porque la levadura, en el sentido bíblico, es sinónimo de pecado. Pero el pueblo de Israel en esta época del profeta Amós ofrecía panes leudados. O sea, hacía todo lo contrario. Y se presentaban a la casa de Dios, al templo de Dios, llevando sus ofrendas, pero con panes con levadura. Lo opuesto. Por favor, quiero que usted vaya mirando. Mire, escucha lo que dice. Presenten su pan hecho con levadura como una ofrenda de gratitud. Luego entreguen sus ofrendas voluntarias para poder jactarse de ello en todas partes. Este es el tipo de cosas que a ustedes, israelitas, les encanta hacer, dice el Señor Jehová. Presenten sus ofrendas. Háganlo como ustedes lo han determinado. Háganlo como a ustedes les parece. Pues eso es lo que a ustedes les gusta, eso háganlo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Qué interesante, queridos hermanos, que podamos ver que el corazón del hombre desde antes ha sido reacio a las cosas de Dios. Ha sido reacio a la voz de Dios. Y la generación de este tiempo, mis amados, no es la excepción. ¿Por qué creen, hermanos amados, que en este tiempo estamos siendo reprendidos por el Señor? Esta pandemia no es otra cosa sino una reprensión del Señor. Es una llamada de atención al mundo. Él está cansado de nuestra maldad. Él está cansado de nuestras infracciones, de nuestra inmoralidad, de nuestros malos comportamientos. Él está cansado de tantos actos de violencia, de muerte, de derramamiento de sangre. Él está cansado de todas estas cosas que se constituyen en abominación para el Dios de los cielos y en desgracia para la raza humana. Queridos hermanos, es interesante ver cómo en el proceso de la historia el hombre, en vez de mejorar, ha empeorado. En vez de superar, se ha constituido un perdedor. En vez de convertirse en una persona victoriosa, se ha convertido en una persona desgraciada, totalmente caída de la voluntad del Señor o de las cosas de Dios. La palabra de Dios sigue diciéndonos lo siguiente. Veamos algunas acciones de Dios como obras de castigo sobre su pueblo Israel, en vista de que ellos determinaron hacer lo contrario a los mandatos del Señor. Esto es lo que Dios hace. Escuche bien. Primero, produjo hambrunas en el pueblo de Israel, pero Israel no se arrepintió. Escuche. Dice el Señor, hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no quisieron arrepentirse. Miren lo que provocaba Dios. De tanto mal que Israel estaba acostumbrado a hacer, el Señor venía con su vara de juicio, con su vara de castigo, pensando y esperando que de pronto, de esa forma,
ellos reaccionaran positivamente, pero dice aquí, no pasaba nada. Por el contrario, se volvían más duros de corazón. 2. Detuvo la lluvia antes de la cosecha, pero tampoco se arrepintieron. Versículo 7. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más lo necesitaban. Es decir, estaba a punto de la cosecha y se secó la lluvia. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra ciudad. Llovió en un campo, mientras en otro campo se marchitaban las cosechas. Pero con todo esto no te arrepentiste. Esto es necesario. Miren cómo el hombre se comportaba. Cómo el hombre siempre pensó de una manera totalmente distinta al modo de pensar de Dios. Y todos sabemos que Dios nunca ha generado pensamientos en contra de la raza humana. Jamás. Escuche esto. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. ¿Y sabe qué? Lo hizo pensando en sus criaturas que llevaran su imagen y semejanza. Es decir, en nosotros, los seres humanos. Todo lo creado está en relación a nosotros. Él creó el sol para que nos alumbrase, para que alumbrase la tierra, para que nos alumbrase a nosotros, para que nos hicieran bien sus rayos ultravioletas. Él puso la luna en esa estrella para que alumbre en la noche sobre el planeta Tierra. Él ha puesto todos los planetas existentes para que todos giren en relación a este planeta Tierra. Todas las galaxias que existen, mis amados amigos y hermanos, toda la creación, los grandes mares, las grandes fuentes, las grandes vertientes que Dios tiene, sus grandes depósitos, todo lo tiene preparado para el día que tenga que acudir o que tenga que intervenir a la raza humana. De tal manera que el Señor hizo las cosas perfectas. Las hizo para que nosotros disfrutáramos. Pero el hombre tomó la decisión de hacer lo contrario. Sigue escuchando lo que dice la palabra. Se secaron las aguas y la buscaban de ciudad en ciudad, pero no se arrepentían. Escuchen, la gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruyó sus sembríos, destruyó sus viñedos con plagas, pero no se convirtieron. Dice la palabra, arruiné sus cultivos y sus viñedos con plagas y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Mató a sus jóvenes en la guerra y mandó plagas, pero no se convirtieron. Dice la palabra en versículo 10, les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se convirtieron. Destruyó alguna de sus ciudades, pero tampoco se convirtieron. Destruí alguna de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se arrepintieron. Queridos amigos, queridos hermanos, he leído esta porción de las Sagradas Escrituras del profeta Amós. Un reclamo de Dios a la humanidad, en la que podemos ver realmente lo incómodo que Dios siempre estuvo desde antes. Cada generación Dios intervino, no con la finalidad de destruirla, mis amigos. Él intervino con el deseo de ayudarla, con el deseo de salvarla. Pero los hombres no se daban por entendidos. Los hombres parecieran estar concentrados en otros aspectos de mayor atractividad. Parecían estar ocupados en cosas
que según ellos les daría mayores créditos o mayores réditos. Parecían estar ocupados en cosas más importantes que las que Dios quería que se ocuparan. No entendieron la naturaleza del mensaje de Dios. No, tal vez lo entendieron o no lo quisieron entender, lo desaprobaron completamente, porque mis amigos encontraron más fácil el deleite que este cuerpo natural muchas veces nos solicita. Este cuerpo pide deleite y el hombre estuvo dispuesto, la voluntad del ser humano estuvo dispuesta a satisfacer las peticiones de esta carne, de este cuerpo, mis amigos. Entonces se ha vuelto inmoral, entonces ha dejado los caminos del Señor, el consejo de Dios para ellos no es importante. Y la gran pregunta es, si en ese tiempo, estoy hablando más o menos de unos 3.500 años aproximadamente en el tiempo de Amós hasta aquí. Hermanos, si esa era la actitud, el comportamiento de esa generación, de esos pueblos, mucho más los pueblos aledaños al pueblo de Israel, ya ustedes pueden imaginar, porque eran países paganos completamente, entregados al vicio, entregados a la inmoralidad, entregados al robo, al crimen, entregados a todo tipo, amados amigos, de cosas malas, de pecados tremendos ante los ojos del Señor. Pero no solamente eso sucedió, hubieron grandes influencias sobre el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios llegó a estas dimensiones tan bajas, inmorales y espiritualmente, obviamente, completamente renegados al Señor, su Creador. Queridos hermanos, y a mí me gustaría en esta noche hacer una comparación entre esa generación y la generación nuestra. ¿Cómo está nuestra generación en este tiempo? ¿Cómo está actuando nuestro mundo? Veamos, por favor, una pequeña síntesis. Hagamos un pequeño estudio en este momento. Mire, si hablamos del Perú, pueblo en donde yo vivo, nosotros somos en este momento 30 y algo más millones de habitantes aquí en este país. Las encuestas relatan que el porcentaje de creyentes en Dios, de gente que ama a Dios, de gente que se ha apartado de lo malo, oscila entre un 10%. En otras encuestas dice de 15 hasta el 20%, que es bastante dudoso para mí, en mi opinión. Me quedo con el 10%. Hermanos queridos, 30 millones. El 10%, ¿cuántas personas serían? Estamos hablando de aproximadamente 3 millones. ¿Cuántos millones hay aquí en el Perú solamente de personas que le han dado la espalda al Señor y que no quieren saber nada de Dios? Un promedio de 27 millones. Mis amigos, les estoy poniendo esta comparación para que podamos darnos cuenta que no solamente la Biblia nos describe la actitud y el comportamiento del ser humano del pasado, sino que el tiempo de hoy es tan real y es mucho peor todavía. Porque está escrito que con el paso de los tiempos y en los últimos tiempos de la vida de este universo, la maldad se incrementaría. Pero también está escrito, mis amados amigos, que la gracia de Dios sobreabundaría. Quiere decir, hermano, que más grande es la gracia de Dios que la maldad. La gracia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios siempre estará delante, siempre estará en alto, siempre estará arriba, siempre estará en victoria. El mal no podrá eliminar el bien, aunque lo ha buscado a lo largo de los tiempos, pero el mal jamás logrará doblegar al bien. El bien es Dios, el mal es Satanás. El bien o la luz es Dios, las tinieblas es el diablo. La fuerza es Dios, la debilidad es Satanás. El diablo está vencido.
el diablo está perdido. El diablo no sabe qué hacer. Él sabe que el tiempo se le agota y está haciendo siempre, en cada generación, está haciendo todo lo que pueda. Todo lo que pueda, ha puesto a trabajar a todo su séquito, a todo su ejército, a todos sus escuadrones. ¿Sabe para qué? Para destrozar esta humanidad, porque Él no quiere que esta humanidad vaya al cielo, mis amigos. Pero en cada región del mundo, en cada país, en cada nación, hay un Dios que se llama Jehová de los ejércitos. Hay un Dios que sale para ver su creación. Hay un Dios que es el dueño de tu persona y de la mía, que aboga siempre y hace todo lo que puede para que usted no se pierda, para que usted no siga al diablo, para que usted no comparta con Satanás lo que él está haciendo desde que se rebeló en el cielo contra nuestro Creador hasta el día de hoy. Mis amigos, es interesante que podamos ver esto. Ahora, en medio de toda esta catástrofe de actos de contrariedad y rebelión de la humanidad contra nuestro Creador, en medio de esa situación delicada y obviamente de mucha tristeza ante los ojos de Dios, hay un Dios que sigue amando. Hay un Dios que está dispuesto a perdonar. Hay un Dios que tiene compasión. Hay un Dios que tiene misericordia. Hay un Dios que no está mirando tu pecado como una obstrucción para llegar a ti. Hay un Dios que quiere pasar tu pecado por alto. Es decir, el Dios de los cielos no ha venido a ti para condenarte. El Dios de los cielos está en este mundo para ayudarte. El Dios de los cielos está en este mundo para salvarte. Y te está hablando de una y de mil maneras. Te habla por el mar, te habla por la naturaleza, te habla por las plantas, te habla por un niño, te habla por un discurso como este, te habla por un sermón, te habla por un maestro, te habla por un pastor, te habla por un profeta, te habla por cualquier medio que el Señor ha querido usar a lo largo de esta historia. Y en esta noche me está usando a mí para volverte a decir a ti: vuélvete al Señor. Vuélvete a Jehová. Es tiempo de darle la cara a Dios. Es tiempo de pretendernos y decirle al Señor: Señor, si soy un cobarde, sí, Señor, yo soy esa persona, sí, Señor, yo fui esa persona, siempre te di la espalda, siempre estuve encolerizado contigo, siempre renuncié a tu mandato, no quise escuchar nada de tus palabras, no me gustabas para nada. Pero en vista de todas estas cosas, me doy cuenta en esta noche, Señor, que tú me amas, que en medio de mi mal comportamiento, Dios eterno, tú me amas, que en medio, Señor, de mis malas actitudes, Señor, encuentro que tú me amas, que en medio de mi mal comportamiento, de mis lisuras, amado Dios, tú me amas, y yo quiero responderte en esta noche. Dice la palabra de Dios en el versículo 12: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, escuche, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Oh universo, oh naciones todas, oh continentes de esta tierra, en vista de todo esto, he decidido sumar más juicios sobre ti. Voy a actuar con más determinación. Voy a actuar con más violencia. Voy a actuar con más justicia. Voy a actuar sobre ti dándote lo que mereces. Voy a actuar. Pero antes de actuar, quiero decirte: prepárate. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Queridos hermanos, este llamado que Dios hace al mundo entero, a los grandes y a los pequeños, a los letrados e iletrados, a los ricos y a los pobres, a los que están en evidencia y a los que están en el campo, a los que tienen grandes mansiones y a los que viven en una casita, en una chocita, a pequeños y a grandes. El Señor les habla en esta noche. ¿Podrá el hombre luchar contra Dios? ¿Puede el hombre acaso retar al Señor? Hubieron
probablemente en esta historia de la humanidad, gente que se resistió al Señor. Allá tenemos en lo lejano, en lo remoto de la historia, a los famosos de ese tiempo, en el tiempo de la civilización de la Torre de Babel. Gente muy importante, gente interesante, gente muy grande en el conocimiento. Y se pusieron de acuerdo para rebelarse así abiertamente contra el Señor. Y dijeron, construyámonos una torre que nos lleve directo al cielo. De tal manera que se pusieron a trabajar y lo hicieron. Si Dios no hubiera intervenido, esa torre probablemente llegaba al cielo. Porque estaban tan unidos y bajo un mismo propósito. El hombre queriendo reemplazar con sus estrategias, con sus formas de concepción de la vida y de la salvación y de llegar al cielo o a Dios, crea sus propias fórmulas religiosas y pretende llegar al cielo. Pero solo existe un camino, mis amigos. Se llama Jesucristo, el que vino hace más de 2000 años y puso su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Solo hay una forma de ser salvos. Es a través de la sangre del Cordero derramada por ti, mi amigo. No hay caminos, no hay 7 caminos, no hay tales caminos como dicen, todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Dios. Falso, esa es la peor mentira que puede existir. No hay varios caminos que nos acerquen a Dios, señores. Hay solo un camino, se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Si has pensado que tú puedes hallar a Dios por tu propia filosofía, si has pensado que puedes hallar a Dios porque eres rico, porque tienes posesión, porque tienes comodidad, porque tienes tanto, te has equivocado. No es tu dinero, no es tu inteligencia, no es tus capacidades las que te van a salvar. No es el modo, no es el sistema que tú estás manejando o que tú estás sosteniendo en esta vida la que te va a llevar al cielo. Es la sangre preciosa de Cristo. Y es cuando tú te doblegues y te arrodilles y te postres y clames y llores delante del Señor. Y el Señor tendrá misericordia de ti. El Señor te levantará. El Señor te dará vida, mi querido amigo, mi querido hermano. Usted que es grande, usted que es pequeño, el Señor por todos ha muerto y ha derramado su sangre en la cruz por usted. No nos olvidemos entonces que es difícil pelear con Dios. Un hombre importante en el Nuevo Testamento llamado Saulo, miembro del Sanedrín de ese tiempo, hombre interesante, muy importante, un rabino, conocedor de la ley y los profetas, al revés y al derecho. Dice él en sus propias palabras, si alguien pretende ser más que mí, se equivoca. Por si acaso, soy hebreo de hebreos. Soy hebreo de hebreos. En cuanto al conocimiento de la ley, soy conocedor de la ley y conocedor de los profetas. Me conozco toda la Biblia. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Cuando Cristo vino, murió, resucitó y se fue, este se convirtió con todo el bagaje de conocimiento religioso que tuvo. No le ayudó para entender el momento y la circunstancia cuya gracia de Dios estaba obrando en Israel. No lo pudo entender. No lo comprendió. Sus ojos espirituales estaban cerrados. Como lo estuvo conmigo, como lo está contigo en este momento. Muchos de ustedes no entienden todavía la bendita gracia de Dios, el bendito mensaje del Señor. ¿Por qué? Hasta el momento que tú decidas y digas, basta. Hoy quiero escuchar esa palabra. Hoy quiero recibirla en mi corazón. Desde ese momento que tomes la decisión de recibir a Cristo en tu corazón, Jesucristo el Señor, por el poder de su Espíritu Santo, va a quitar esa venda de tus ojos y te vas a dar cuenta que eres un pobre, desnudo y desgraciado ante los ojos de Dios y que necesitas la misericordia del Señor, necesitas la compasión de Dios, necesitas el acto de Dios urgente en tu vida. Te estás yendo al infierno.
Cuando el hombre se rebela contra Dios, está tomando el rumbo del infierno, está tomando el rumbo equivocado. Cuando tú decides darle la espalda a Dios, has decidido tu propio calvario, has decidido tu propia muerte. Pero esta noche Dios sale a tu encuentro y te dice: prepárate para que tengas un encuentro con Dios. Nadie puede luchar, mi amigo, con Dios y salir victorioso. Cuando el hombre ha tenido un encuentro con el Señor, finalmente se ha sentido rendido. Alabado sea el nombre del Señor. Queridos, dice la palabra de Dios: pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos celestiales es su nombre. Por tanto, dice el Señor en Hechos 3:19, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuélvase a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor para nuestras vidas. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja hallará perdón de parte del Señor. No hay más que decirles, amigos míos. No hay más otra vuelta que dar. El Dios de los cielos sale a tu encuentro el día de hoy. No porque te aborrece, porque te ama, porque quiere llamarte la atención. Porque mucha gente está adormecida. Espiritualmente hablando, está totalmente adormecida. Está entretenida en sus cosas que este mundo le ofrece. Uno de los grandes pecados que cometió la humanidad de todos los tiempos se llama idolatría. Se han ido en pos de ídolos, en pos de dioses que no tienen nada, que solo tienen formas y nada más. Tienen orejas, no escuchan; ojos, no ven; boca, no hablan; manos, no palpan; pies, no caminan. Por eso es que tienen que cargarlo la gente, porque si ellos fueran dioses, caminaran solos. Pero la gente tiene que cargarlos porque ellos no son dioses. Ellos son ídolos, no son nada. Y semejante, dice la Biblia, a ellos son los que lo cargan, porque tienen todo cerrado, no se dan cuenta. Los besan. Oiga, el Dios que te ha creado a ti es un Dios grande, no es un minúsculo. Es un Dios poderoso, magnánimo, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Tú necesitas adorarlo al Señor en espíritu y en verdad. No necesitas objetos, no necesitas, hermano, ídolos. Tú necesitas un encuentro con Dios. Tú necesitas un pacto con Dios. Y Dios está aquí esta noche, allá donde tú estás, en ese lugar, en esa casa, en ese barco, en ese carro, en ese auto, donde estés tú, amado, en esa casa, mirándonos en esta noche. El Señor te invita a detenerte y a poner tu corazón a disposición de Dios. El Señor te invita a recibirlo en su vida, a hacerlo tu Señor y tu Salvador. No hay otra escapatoria. Esta pandemia no es otra cosa sino la demostración de ese Dios indignado, pero también de ese Dios que ama. Aunque usted me dirá: pero pastor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que un Dios que ama permite una epidemia de esta naturaleza? Pues justamente y precisamente lo que acabo de decir esta noche. El Señor le decía a Israel: hagan esto, y no lo hacían. Hagan esto, tampoco lo hacían. Hagan lo otro, tampoco lo hacían. Entonces, ¿qué hacía Dios? Hagan lo que ustedes quieran. Pero llega un momento en que tiene que arreglar cuentas. Llega un momento que nos tiene que llamar la atención. Tiene un momento en que vamos a tener que pararnos frente al Señor en un día. Y ese día ha llegado en esta época. Ese día y esa hora está aquí frente a nosotros. Hay una pandemia que sacude al mundo. Hay una plaga que mata a la gente ahora. Hay una enfermedad que no se puede detener, que va cobrando miles de almas. Hay una epidemia que nos ha encerrado a todos en nuestras casas. Hay una epidemia que sin guerra, sin bombas,
bombas atómicas nos ha controlado. Hay una epidemia, hay una enfermedad que todo el mundo ahora le tiene miedo. Hermanos queridos, yo quiero llamarte la atención en esta noche en el nombre del Señor en cuya presencia estoy. Es tiempo de levantarnos y de arrodillarnos y de arrepentirnos y de pedirle perdón al Señor y de clamarle con todas nuestras fuerzas, amados hermanos. Este es el tiempo de voltear la mirada al cielo. Es el tiempo de decirle: Dios, ten misericordia, ten compasión de nosotros. Este es el día que ha hecho Jehová, en el que te está hablando a través de este humilde siervo, a través de esta palabra. El Dios de los cielos quiere redimirte, el Dios de los cielos quiere salvarte. Aleluya, esta noche levántate, despiértate, óyele al Señor, recibe esta palabra. Dios te va a salvar, aleluya. Dios está aquí, en ese lugar, allá donde tú estás. Dios te extiende la mano. No pelees contra Dios, no luches contra Dios. Hazte tu amigo, su amigo. Ríndele tu corazón en este instante. Quiero orar por ti. Amado Dios y Padre Celestial, venimos ante ti con temor y temblor. Señor, has puesto en mi corazón enseñarle al mundo las realidades, sus actitudes, sus comportamientos delante de ti, Señor. Han sido siempre de ignorarte, de pasarte por alto, de darte la espalda, de ser siempre renegados y de no escuchar tu voz. Pero, Señor, esta noche tu palabra está cargada de amor. Es un mensaje de vida, Señor, y de esperanza para que el hombre reaccione, Padre Celestial, de lo que está pasando en su vida. Es presa de su propio miedo, y porque el mundo entero, Señor, está pasando la misma situación. Pero nosotros, tus hijos, Señor, seguimos adelante, seguimos predicando tu palabra, porque eso es lo que tú quieres, Señor, que el mundo conozca a Dios y empiece a caminar en el camino que lo lleva a la vida eterna. Señor, yo te ruego por ellos. Esta noche sé, Señor, que hay muchas personas que te quieren recibir en sus corazones. Tú que estás con esa intención, mi amigo, quiero que repitas esta oración. Querido Padre y Dios nuestro, he escuchado tu palabra. Señor, he entendido que por naturaleza el hombre siempre ha escupido tu rostro. Aunque tú no le haces mal a nadie, ellos creen que tú eres el enemigo número uno de la humanidad. Yo también he creído hasta esta noche eso. Y me he doblegado ante ídolos. Los he adorado, los he besado, les he comprado flores, los he cargado. Pero, Señor, estaban cerrados los ojos de mi entendimiento, porque yo creía adorarte a ti. Pero ahora me has hablado claro y me has dicho, Señor, que tú no quieres una adoración de esa manera, sino una verdadera entrega de mi corazón a ti en espíritu y en verdad. Yo te rindo mi vida a ti, Señor amado. Te entrego mi vida, te doy mi corazón, te entrego mi casa. Tómala, Señor, es tuya, Padre. Glorifícate en esta noche, Padre. Yo te recibo como mi Señor y Salvador en mi vida. Te ruego también que perdones mis pecados, mi maldad y todo lo malo que hice. Escribe, por favor, mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Señor, gracias, y hazme un ciudadano del reino de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús.
te entrego mi vida. Ayúdame en este nuevo caminar contigo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querido amigo, si usted hizo esta oración rendiendo su vida a Jesucristo, quiero darle una buena noticia. Allá en el cielo hay fiesta en este momento. Lo celebra el cielo cuando un pecador aquí en la tierra se arrepiente. Yo también me siento muy contento, porque más tarde, mañana, seguro que recibiré buenas noticias de personas que han rendido en esta noche su vida a Jesucristo. Queridos, desde aquí un abrazo para todos ustedes. Los bendecimos en el nombre de Jesús y los animamos a servirle al Señor, al dueño de sus vidas. Dios me los bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche. Amén y amén.